Hasiko gara. Bueno, pues arratsaldeon, Sinopeko lagunok, eskerrik asko etortzeagatik, eta gaurko gaia da emergencia climática. Cuidemos la casa común por una ecología integral. Supongo que, a pesar de que dentro de una semana un negacionista del cambio climático va a ser presidente de Estados Unidos, a pesar de todo yo creo que no nos queda casi ninguna duda de que la emergencia climática es una realidad, no es una imaginación de no sé quién, ¿no? Entonces, ese es el tema que se va a tratar. Y entonces, en el propio título, yo creo que ya están marcadas algunas pautas de por dónde va la cosa, ¿no? Cuidemos la casa común y por una ecología integral. El ponente, el que nos va a charlar hoy de esto, es Rafa Aguirre. Rafael Aguirre, probablemente muchos conocéis, voy a leer, porque si leo todo lo que tengo, no te voy a dejar tiempo para hablar. Pues no leas. Voy a hacerlo un poquito, pues no leas, me dice. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, licenciado en Teología por la Universidad Georgiana de Roma, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Universidad Pontificia y, bueno, por no seguir leyendo, te hago caso, no sigo, catedrático emérito de la Facultad de Teología por la Universidad de Deusto, en la Universidad de Deusto, y, bueno, ha impartido muchos cursos. Ha impartido cursos como profesor invitado en la Universidad Centroamericana de San Salvador, en El Salvador, en el Centro Serres de París, en Bogotá, Colombia, Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén, etc. Y bueno, director de asociaciones bíblicas y tal, no, insisto, no quiere Rafa que hable mucho, me voy a callar. Una bibliografía, probablemente quizás conozcáis, habéis tenido ocasión de leer libros de él, porque ha editado muchos libros, más de 15. Yo creo que el primero fue El túnel vasco, él no fue el primero ese, pero el último sí ha sido La utilización política de la Biblia. Vale. Y bueno, hay otros, insisto, otros libros que yo creo que no son al caso de seguir leyendo sus títulos. Mejor le dejamos a Rafa que hable. Y nada, Rafa, gracias, muchas gracias por venir, por atender nuestra petición y por lo tanto te escuchamos con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Josu, por tu presentación cariñosa, amable, cercana, y porque somos buenos amigos. Y mi agradecimiento a los amigos de Sinope o de Sinope, a los que admiro y felicito por su compromiso cultural perseverante, organizando conferencias sobre temas de actualidad y además sobre temas también importantes. La última conferencia del mes pasado fue nada menos que sobre el filósofo Immanuel Kant. O sea, hablar después de haber escuchado sobre Kant es un honor y un reto, y además impone un cierto respeto. Hay una cosa clara, que sobre Kant no creo que hubiese discusiones apasionadas, pero lo de hoy, el ecologismo, es un tema interdisciplinar de repercusiones prácticas inmediatas que a todos afecta y que con mucha facilidad suscita apasionadas discusiones. Para situarnos voy a decir dos palabras sobre cómo surgió al montar esta conferencia. Los amigos de Sinope, siempre atentos a problemas de interés, leyeron la encíclica del Papa Francisco, Laudatio Si, sobre el cuidado de la casa común y quedaron impactados por la claridad, el vigor, la claridad, el rigor con que el Papa se expresaba y abordaba el tema de la ecología. Ese texto ha tenido un gran impacto, ha suscitado mucho eco popular, grandes adhesiones, pero también unos ataques furibundos, sobre todo en los Estados Unidos y entre sectores muy influyentes. Este Papa ha escrito sobre todo 4 documentos en torno a la ecología, aunque es un tema que se reitera. Hay que decir que en Latinoamérica a mí me sorprendió la primera vez que estuve en Colombia el interés con que se sigue el tema de la ecología, hasta en sectores populares. Como digo, este Papa
ha escrito la Laudatio Si en el año 2015, una encíclica, otra, Fratelli Tutti, el año 2020, luego una exhortación sobre la Amazonía en el año 2020, que está aquí, y últimamente otra exhortación, Laudate Deum, en el año 2023. Aparte de que sus alusiones a la ecología son constantes, es un tema que realmente lo lleva muy en su corazón. Francisco se dirige a todas las personas de buena voluntad. Yo voy a exponer el eje vertebral de su planteamiento. Quisiera que se captase su coherencia y radicalidad. Después puede abrirse un diálogo. Hay elementos de la exposición de Francisco en las que no hay tiempo de entrar. Inevitablemente, en mi exposición se traslucen mis puntos de vista, aunque no sea más que por el énfasis y por los subrayados que puedo adoptar. También a veces por expresiones o alusiones que son de mi cosecha. El primer punto es la raíz humana de la crisis ecológica. La ecología estudia la relación de los seres vivos entre sí y su entorno. Oikos quiere decir casa, hogar, y logia pues es ciencia. Entonces la ecología es el estudio de las relaciones de los seres vivos con el hogar en el que viven, el planeta Tierra. Es un ámbito de estudio de enorme interés, eminentemente interdisciplinar, porque implica la biología, la física, la química, la antropología, a la economía, a la sociología, la filosofía, la teología. Pero el título de mi intervención centra el tema de una forma muy precisa, porque fijaros, ahí dice emergencia climática. Bueno, no es un título alarmante, sí, lo es, pero es que se han encendido las luces rojas a los políticos y a la opinión pública, porque el ser humano ha adquirido una capacidad de intervención sobre la naturaleza que cuestiona no la existencia del planeta Tierra, pero sí las condiciones de habitabilidad de la vida humana y no solo de la humana en ella. Se constatan una serie de fenómenos que menciono brevemente: el calentamiento del planeta, el uso de combustibles fósiles con su efecto devastador, el deshielo de los glaciares y de los casquetes polares, la desertización que avanza imparable en algunos lugares del mundo, la subida del nivel del agua de los mares que provocará pronto la desaparición de varias islas, la sucesión cada vez más frecuente de huracanes fortísimos y de grandes sequías, la pérdida enorme de biodiversidad, la contaminación de mares y océanos, la tala de masas arbóreas, sobre todo en la Amazonía, que son las grandes reservas de oxígeno del planeta, la extracción devastadora de minerales, sobre todo en algunos países subdesarrollados, y como ha dicho Josu, existe un consenso científico prácticamente unánime en que las alteraciones climáticas se deben a la acción humana. Y hay una comprobación. En el transcurso de una vida humana se puede constatar la desaparición de nieves que se consideraban perpetuas, la subida del nivel de las aguas y las alteraciones del clima. Los cambios naturales, que obviamente también se dan, son mucho más lentos. Los negacionistas del cambio climático, según los cuales asistimos a procesos puramente naturales que llegarán a sus mismos equilibrios estables, responden a ideologías del liberalismo social radical, y esta alianza es decisiva, como veremos. Pero antes quiero mencionar actividades humanas en las que la agresión al medio ambiente va de la mano de políticas que socialmente podríamos considerar injustas y hasta colonialistas. El caso de la Amazonía ha adquirido un notable protagonismo estos últimos años y no es para menos. Afecta a varios países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la Guayana Francesa, en torno a 6 millones de kilómetros cuadrados, toda la cuenca del río Amazonas, el bosque tropical más extenso del mundo, y abarca
el 40% del continente sudamericano. En la Amazonía existen muchos pueblos y nacionalidades y más de 110 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, varios de ellos nunca contactados. El acceso a muchos pueblos es solo por redes fluviales. Hay empresas que se introducen ilegalmente para adueñarse de las riquezas madereras y de las existentes en el subsuelo, combustibles fósiles sobre todo. Las tierras arrebatan a los pueblos que las habitan con todo tipo de engaños y violencia, incluso recurriendo al exterminio de las poblaciones. La red eclesial pan-amazónica afirma: somos una región de territorios robados. Esta depredación contó con el apoyo del presidente Bolsonaro y durante su mandato se perdieron 46.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical, el equivalente a 3.000 campos de fútbol al día. Aparte de otras consideraciones, ecológicamente esto es una catástrofe que afecta no solamente a la región, sino al planeta. La Amazonía se considera pulmón de la Tierra porque las plantas extraen CO2 de la atmósfera. En la era Bolsonaro se incendiaron voluntariamente extensiones enormes de selva tropical, de modo que la Amazonía emite 3 veces más de dióxido de carbono del que es capaz de absorber su propia vegetación. O sea, el pulmón verde del planeta se convirtió en un acelerador del calentamiento global. Lula da Silva, la presidenta actual de Brasil, está intentando revertir esta situación. Las denuncias del Papa Francisco han sido extraordinariamente contundentes y ha organizado la Iglesia en la Amazonía teniendo muy en cuenta sus necesidades y la cultura de sus habitantes. Incluso organizó un sínodo eclesial de la Amazonía, y aquí quiero simplemente hacer un recuerdo cariñoso a un discípulo nuestro, de la Facultad de Teología y muy amigo mío, hizo el trabajo final de curso conmigo, que es vitoriano, David Martínez de Aguirre, que bueno, pues el muchacho tenía mucha vocación, se fue de misionero dominico a la Amazonía, está allí en el vicariato que tiene su capital en Río Maldonado, 150.000 kilómetros cuadrados ese vicariato. Nos comunicábamos por correo electrónico de vez en cuando y bueno, yo veía que el hombre, pues no hay carreteras, iba de poblado en poblado, pues con lancha, estaba unos días en un poblado, luego retomaba, iba a otro poblado, y así las cosas. Resulta que el Papa lo nombra obispo. Yo me quedé realmente sorprendidísimo, ¿no? Pues por la forma de ser de este muchacho. Ahora, me parece un monumento magnífico, pero claro, esto rompe los esquemas habituales a que estamos acostumbrados, ¿no? Esto es un paréntesis que me lo he permitido por recuerdo a una persona tan querida, ¿no? Que allí sigue, por cierto, claro. Aparte, como digo, hay que mencionar otro fenómeno, que es la degradación de la naturaleza y la codicia, que van de la mano, y al que no se presta debida atención, quizá porque preferimos cerrar los ojos cuando las cosas nos favorecen. Hay minerales esenciales para los dispositivos tecnológicos, como el coltán, cobalto, litio, wolframio, que se encuentran en países subdesarrollados, en la República Democrática del Congo, Ruanda, Burundi, Bolivia, cuya extracción está ligada a la explotación social, a formas actuales de colonialismo y a graves problemas ecológicos y de toxicidad. La gravedad de la situación ha hecho reaccionar a la comunidad internacional y el año 2015 todos los Estados miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan a favor de las personas y del planeta en el que se engloban 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada año se reúnen
para examinar el grado de cumplimiento de estos objetivos de reducción del CO2 y de freno del cambio climático. Quizás recordáis todos cómo este año la reunión fue en Bakú, en Azerbaiyán, fue la reunión número 20. La reunión anterior del año anterior, la reunión 19, fue en Dubái. Es curioso que las reuniones se hagan en países que se distinguen precisamente porque son grandes productores de combustibles fósiles. En general, se constata año tras año que los objetivos propuestos para combatir el cambio climático están lejos de irse cumpliendo. Francisco lo que propone es ir a la raíz del problema que se encuentra en la intervención humana. Los animales se acomodan a la exigencia de la naturaleza de forma instintiva. La especie les proporciona la respuesta. El ser humano se encuentra en una situación muy diferente, porque la libertad le confiere una serie de posibilidades en relación con la naturaleza. Puede obtener resultados positivos para la vida y para la convivencia de los humanos, pero también puede llegar a resultados y actitudes destructivas que depredan, deterioran y degradan la naturaleza. La naturaleza no es un simple marco en el que se desarrolla la vida humana. Hay una interrelación entre los sistemas sociales y los sistemas naturales. Voy a leer un párrafo de la Laudatio Si, que dice así: cuando se habla de medio ambiente, se indica particularmente una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Y después dice, es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. El problema se volvió especialmente grave cuando irrumpió el paradigma tecnocrático dominante en el mundo a partir de mediados del siglo XIX. En esto se centra la reflexión del Papa Francisco. Reconoce los enormes beneficios que proporcionan la técnica y la ciencia en la lucha contra las enfermedades, en la mejora de las condiciones de vida, en las posibilidades de movilidad, pero el enorme poder que confía al ser humano abre posibilidades y tiene gravísimos riesgos. Pensemos en la energía atómica o en la manipulación genética. El avance tecnológico avanza más rápido que la conciencia moral. El paradigma tecnocrático se ha desarrollado en general de forma unilateral. Se basa en una actitud de dominar la naturaleza sin límites y sin respetar sus exigencias. Se ha estrujado a la naturaleza. El desarrollo tecnológico ha estado dirigido por el interés económico, dice el Papa, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Algunos en teoría y muchos más en la práctica consideran que los problemas del hambre y de la miseria se resolverán con el crecimiento del mercado. Maximizar los beneficios es suficiente. El Papa no está de acuerdo y afirma: el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo humano integral y la inclusión social. Son sus palabras. Francisco, obviamente, acepta el mercado como necesario para el intercambio de bienes, pero llama la atención las numerosas veces y el énfasis con que reitera en la Laudatio Si, pero también en otros documentos,
los defectos y las limitaciones que tiene el mercado, que el mercado necesita unas reglas, porque de otra manera serán los más fuertes los que impondrán siempre su ley. En este tema el Papa se moja a fondo y, como en otros aspectos, no le importa ser contracultural. Juzguen lo que significa en la política de nuestros días este párrafo de la encíclica Fratelli Tutti. Dice: el mercado no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El gran acierto, en mi opinión, del Papa es la vinculación que establece entre el carácter esencialmente injusto y ecológicamente depredador del sistema social. Un sistema que, como veremos, requiere una radical sanación antropológica y social. El sistema social está diseñado en función de una élite privilegiada de la humanidad. El parque automovilístico de los países desarrollados es sumamente contaminante, no solo por los carburantes, sino por los materiales de su construcción, y además no es universalizable. La naturaleza no da tanta materia prima y, por tanto, es injusto. Otro ejemplo extremo: el presunto negocio de los viajes turísticos al espacio supone un derroche enorme de materia prima y de combustible para satisfacer a una minoría privilegiada. En los países desarrollados, el despilfarro alimenticio es muy grande. La Comisión Europea calcula que en la Unión Europea se desperdician 80 millones de toneladas de alimentos al año, 179 kilos por persona, mientras 733 millones de personas pasan hambre severa y muchas más están infraalimentadas. Y podríamos multiplicar los ejemplos. Las tiendas de ropas que inundan nuestras ciudades, en Bilbao ocupan nuestras mejores calles, que producen las mayores fortunas en España, ofrecen prendas fabricadas en países lejanos subdesarrollados con materias primas traídas de países aún más pobres. No es raro que activistas ecologistas se encadenen en la chimenea de una fábrica contaminante o se tumben como muertos en playas céntricas. A mí me recuerdan a las acciones simbólicas que hacían con frecuencia los profetas de Israel para despertar a los israelitas que no reaccionaban ante sus mensajes apremiantes. El profeta Jeremías convocó al pueblo, rompió un cacharro de loza, quería expresar la amenaza que le llegaba al pueblo y ante el cual la gente no reaccionaba. O Isaías, que se paseaba desnudo por Jerusalén, mientras ponía en guardia contra la alianza con los egipcios. Quería decirles: mirad, la alianza con las grandes potencias, contra lo que vosotros os queréis, os van a llevar al desastre. Esto es lo que quería hacer paseando desnudo por medio de la ciudad. Me recuerdan a los mencionados gestos de los ecologistas, discutibles ciertamente, pero que no son chiquilladas románticas. Quieren llamar la atención sobre el camino peligroso por el que vamos a toda velocidad. Despojado de todo remilgo pontificio e incluso eclesiástico, Pablo afirma, cito: terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan ese tema como algo solo ambiental, verde, romántico, frecuentemente ridiculizado por los intereses económicos. Aceptemos finalmente que es un problema humano y social en un variado arco de sentidos. Por eso se requiere un acompañamiento de todos. Suelen llamar la atención en las conferencias sobre el clima
las acciones de grupos que son criticados como radicalizados, pero en realidad ellos cubren un vacío de la sociedad entera que debería ejercer una sana presión, porque a cada familia corresponde pensar que está en juego el futuro de sus hijos. Son palabras del Papa en la exhortación Laudate Deum. Por cierto, el obispo de Bilbao, que de estas materias entiende mucho, afirmó hace unos pocos días, dice, lo peor está por llegar. Serán nuestros hijos y nietos quienes deban asumir las consecuencias de un modo de entender el progreso que conlleva impactos destructivos. Bienvenidos sean todos los pasos prácticos e inmediatos para afrontar esta situación. Pero no podemos conformarnos con esto. Y vuelvo a citar a Francisco. Que dice... La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. Buscar solo un remedio técnico a cada problema ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas y esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial. Y poco después dice, lo que está ocurriendo, son palabras textuales del Papa, lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. Nadie pretende volver a la época de las cavernas, pero sí es indispensable aminorar la marcha, para mirar la realidad de otra manera, recoger los avances positivos y sostenibles y a la vez recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un desenfreno megalómano. Parece apuntarse a la teoría del decrecimiento que defienden en la actualidad algunos analistas sociales. Hace varias alusiones, y cito una. Frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, aceptar cierto decrecimiento en algunas partes del mundo, comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía. Y se pueden esgrimir tres razones. Primero, no seguir con un tiempo de desarrollo que deja al planeta esquilmado para las siguientes generaciones. Dos, promover un desarrollo ecológicamente sostenible. Y tres, promover un desarrollo que se pueda extender a toda la humanidad y no se realice en beneficio de una pirámide privilegiada y a costa de una amplia base sacrificada. Se trata de redefinir el progreso. Acabo este apartado con una observación muy oportuna que hace Francisco. Pone en guardia contra un discurso sobre el crecimiento sostenible que recurre a términos de la ecología, introduciéndolos en el paradigma económico tecnocrático. De esta manera, afirma, la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de marketing y de imagen. Pasa un segundo punto que lo titulo el antropocentrismo moderno. El paradigma tecnocrático está vinculado al antropocentrismo de la modernidad que tiende a romper las vinculaciones sociales y ecológicas del ser humano. El químico neerlandés Paul Crutzen, premio Nobel en 1999, propuso hablar del antropoceno,
con una época geológica nueva, posterior al Holoceno, en la que las actividades humanas han alterado drásticamente el planeta. Una opinión bastante extendida defiende que esta desmesura antropológica tiene sus raíces, en el cristianismo, o mejor, en la Biblia, y que por eso es un fenómeno de origen típicamente occidental. Ciertamente, las grandes civilizaciones se han gestado en el seno de las grandes religiones. Es claro que las relaciones del budismo o del hinduismo con la naturaleza es diferente a la del judaísmo bíblico. Esta discusión está hoy sobre el tapete. Con frecuencia se da una interpretación equivocada del antropocentrismo bíblico y me voy a permitir un breve apunte sobre el tema. Yo, por supuesto, que todos conocéis el dato de la creación del libro del Génesis y que sabéis muy bien que usa un lenguaje mítico que no se puede tomar al pie de la letra, un lenguaje mítico a través del cual se transmite una comprensión del cosmos y de la vida. El Dios bíblico, recordaréis, va creando a lo largo de 6 días y al final de cada uno de ellos dice, vio que aquello era bueno. El último día crea, como culmen de todo el proceso, al ser humano, varón y hembra. Y dice, a su imagen y semejanza los creó. Y los puso en medio del paraíso para que lo labre y lo cuide. Génesis capítulo 2, versículo 15. El ser humano es libre y Dios establece con él una relación especial que no tiene con los animales creados precedentemente. Pero el pecado del ser humano rompe las relaciones armoniosas existentes con la naturaleza y con los otros seres vivos. Precisamente la gran esperanza mesiánica del judaísmo posterior reside en la recuperación como don de Dios o a través de un intermediario suyo de las relaciones armoniosas entendidas como la entrada de nuevo en el Edén. Ahora bien, la naturaleza se entiende como creación de Dios, un amor expansivo, de modo que las diversas realidades llevan de alguna forma su impronta y tienen una belleza y un sentido que no se agota en la utilidad que pueden aportar a los seres humanos. La intervención del ser humano sobre la naturaleza debe respetar unos límites y unas condiciones. Ni intereses económicos ni tradiciones seculares pueden justificar una relación depredadora o denigrante con la naturaleza o con los animales. En la Biblia continuamente la naturaleza inanimada manifiesta el poder y el amor de Dios creador. Se habla de que las criaturas, los montes, los ríos alaban la grandeza de Dios. Por otra parte, el celo por la justicia social es inseparable del celo por la creación. En la Biblia hay 2 instituciones en que se vinculan muy claramente ambas preocupaciones. Me refiero al año sabático y al año jubilar. De estas instituciones habla el capítulo 25 del libro del Levítico. El año sabático consistía en que cada 6 años había que dejar descansar a la tierra sin sembrar, ni segar, ni podar. El año jubilar tenía lugar cada 7 semanas de años, es decir, cada 49 años. Había que dejar descansar a la tierra y además había que redistribuirla, porque con el paso del tiempo había acumulaciones discriminantes, de modo que lo que se vendía no era la tierra, sino el número de cosechas que faltaban hasta el próximo año jubilar. Se quería así impedir la acumulación de la tierra en pocas manos. En el libro del Levítico, Dios da la razón expresa de esta medida. Dice, porque la tierra es mía
y vosotros sois huéspedes en la tierra. El Dios bíblico es el único propietario de la tierra y encarga al ser humano, como ya hemos visto, de labrarla y de cuidarla. Quien labra bien la tierra es el que mejor la cuida. Esta breve reflexión está basada en los primeros capítulos de la Biblia. El ser humano tiene una función central, pero conlleva el respeto a la tierra y la justicia interhumana. En el pensamiento judeo-bíblico y en el cristianismo, el ser humano tiene un lugar especial. A mí no me disgusta hablar de antropocentrismo, pero implica el respeto a los demás seres vivos, a la tierra y, ante todo, a sus semejantes, es decir, la justicia interhumana. Un antropocentrismo exagerado y desviado no debe dar paso a un ecocentrismo que no repara en la especificidad del ser humano y además diluye a cada humano en el devenir del cosmos. Y esto tiene una gran actualidad. Se plantea el debate sobre las relaciones del humano con los animales, en la alimentación, vegetarianos, veganos, omnívoros, en los espectáculos, no hace falta que mencione ninguno, en la convivencia, los animales convertidos en mascotas de los seres humanos. Si no se reconocen y valoran las capacidades peculiares de la libertad, responsabilidad, conocimiento y voluntad del ser humano, no se le puede exigir un compromiso con respecto al mundo. Cuando se reclama un valor peculiar para el ser humano por encima de las demás criaturas, se está exigiendo el reconocimiento del otro, de cada persona humana. No se puede proponer una relación con el medio ambiente aislada de la relación con los otros seres humanos. En la relación con la naturaleza, el ser humano tiene que tener en cuenta a sus semejantes coetáneos y a las generaciones futuras, es decir, justicia intergeneracional e intrageneracional. Una actitud ecológica adecuada es inseparable de una antropología adecuada. Personalmente, como cristiano, pienso que el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, la apertura amorosa y dialogante a los otros, culmina con la apertura al tú trascendente que nos lleva la contemplación de la naturaleza más allá de la maravilla, de su maravilla, al descubrimiento del amor de Dios. Pero un apunte antes de acabar este punto. La ecología se preocupa por los efectos de la intervención humana sobre la naturaleza. Es un campo amplísimo y los avances de la biotecnología plantean problemas nuevos, los transgénicos, la manipulación genética, problemas complejos y sumamente delicados, porque afectan a la raíz misma de la Biblia. Es imposible tratar ahora de estas cuestiones. El Papa alude a ellas, pero en los documentos que os he citado habla de lo que podríamos decir o podríamos denominar la ecología de grandes dimensiones. Y paso al tercer punto, que lo titulo Una ecología integral. La encíclica Laudatio Si establece una relación inseparable entre el sistema tecnocrático económico, la relación con la naturaleza y la antropología subyacente. Continuamente reitera, es una expresión que repito muchas veces, todo está relacionado. Hay que ir a la raíz y no sirven parches. Por eso habla de una ecología integral. Es un planteamiento muy radical, que supera las posibilidades de una política realista, pero que ésta no debe perder nunca de vista si quiere ser una política humana. Esto implica un planteamiento humanista que integra diversos saberes de forma crítica y con una amplia visión antropológica.
Esta debería ser, lo digo entre paréntesis, esta debería ser la tarea de la universidad, pero no lo es, porque está cada vez más burocratizada y al servicio de las demandas inmediatas del mercado. Un ecologismo integral no solo exige respetar la naturaleza, sino también, dice el Papa, respetar el patrimonio cultural, histórico y artístico igualmente amenazado. La visión consumista, alentada por el engranaje de la economía globalizada, tiende a homogeneizar la inmensa variedad cultural, que es un tesoro de la humanidad. Son palabras de Francisco. Las culturas evolucionan, se interrelacionan, pero es un momento empobrecedor cuando, sin participación de los afectados, se imponen formas culturales que arrasan cosmovisiones y costumbres ancestrales. Es lamentable transformar en parques temáticos lo que eran costumbres de pueblos con ricas y arraigadas tradiciones culturales, parques temáticos para los turistas. Volvamos al caso de la Amazonía. Ahí se encuentran pueblos autóctonos que mantienen una relación íntima con la tierra, que les vincula a sus antepasados, que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Esto es muy diferente al estilo de vida que puede existir en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? El que, bueno, caracterizado por la movilidad en función del trabajo, sin arraigo local, en que se cambia de domicilio con frecuencia, facilidad, de modo que las familias dispersas solo se reúnen una vez al año para el Thanksgiving Day tras largos viajes. Hay que saber ofrecer a los pueblos amazónicos las ventajas de la tecnología, pero sin colonizarlos culturalmente. No es mi intención, dice el Papa, proponer un indigenismo completamente cerrado, ahistórico, estático, que se niega a toda forma de mestizaje. Hay que articular los saberes ancestrales con los conocimientos técnicos actuales. Habrá que proporcionar la formación e información completa y transparente, con sus ventajas y riesgos, para que los pueblos tomen sus propias decisiones. Las predicciones catastrofistas ya no pueden ser miradas con desprecio o ironía. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta. En pocas décadas, la humanidad ha hecho impresionantes y asombrosos progresos tecnológicos, pero al mismo tiempo nos hemos convertido en seres altamente peligrosos, capaces de poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Cabe repetir hoy la ironía de Soloviev, que es un poeta y filósofo ruso del siglo XIX, que decía: estamos en un siglo tan avanzado que parece que va a ser el último. La lógica tecnológica no proporciona soluciones para los problemas que ella misma plantea. Ahora hace falta medidas políticas mucho más audaces que las que se están tomando entre grandes dificultades. Y hay que caer en la cuenta de que en la raíz nos encontramos con una gran cuestión moral, antropológica y cultural. Ante todo, hay que convertir en operativo el principio de que la humanidad formamos una unidad, y es así como tenemos que afrontar los retos del presente. Este es, como digo, un gran desafío cultural, espiritual y educativo. Hablamos de ecologismo integral porque no es separable el sistema social de la forma de relacionarnos con la naturaleza y con una visión antropológica. El Papa Francisco, tanto en la Laudatio Si como en la Fratelli Tutti, hace una decidida reivindicación de la política que obra por grandes principios y pensando en el bien común. Es decir, no pueden ser ni los intereses económicos ni los tecnocráticos
los que dirijan la sociedad. El Papa se distancia de los populismos que rechazan toda mediación institucional. El eslogan que ha corrido últimamente, eso, solo el pueblo salva al pueblo. Francisco aboga por una política transparente, vigilante ante la corrupción, que busca el bien común con sensibilidad ante las demandas populares y afirma: convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad. Lo que vemos en las reuniones internacionales sobre el clima es que los pasos políticos son pobres, insuficientes, porque están condicionados por los poderes económicos y tecnológicos, y a veces no son sino sus meros altavoces. Dice el Papa: hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados. La lógica que no permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la misma que vuelve imprevisible una preocupación por integrar a los más frágiles, porque en el vigente modelo exitoso y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Con estos presupuestos se entiende que Francisco afirme: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Parece que caminamos en dirección contraria. Estas últimas semanas hemos asistido al triunfo de Trump, a la importancia que ha adquirido Musk, que es la persona más rica del mundo. Es decir, se imponen los poderes económicos, incluso hemos llegado al punto de que el desprecio a la legislación internacional llega a que Trump esté dispuesto, y lo diga claramente, a intervenir militarmente para apoderarse de territorios que considere conveniente, como puede ser Groenlandia, puede ser el Canal de Panamá o incluso Canadá. O sea, realmente estamos en una situación límite. El Papa habla de la necesidad de la transición energética y hace un repaso de las conferencias internacionales del clima, pero lo más propio es cuando explica que estamos ante un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. En efecto, los cambios políticos son imprescindibles y urgentes, pero cada vez caemos más en la cuenta de que los grandes cambios sociales se gestan, se incuban en lo prepolítico. Pienso que en estos momentos el factor decisivo de cambios sociales en el mundo y en Europa, que nos sorprenden y asustan, el auge de la extrema derecha, no es económico, sino ideológico y cultural. El consumismo obsesivo al que induce el mercado es el reflejo del vacío identitario de la sociedad posmoderna. Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Esta sociedad está abocada no solo a conflictos ecológicos, sino también sociales, porque presenta ideales de consumo inasequibles para las grandes masas de población. Francisco afirma: comprar es siempre un acto moral y no solo económico. Por eso hoy el tema del deterioro ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de nosotros. Un ecologismo integral exige superar la antropología moderna que ha roto los lazos sociales y considera la naturaleza como un campo sin límites para la manipulación de los humanos. Estamos ante un gran desafío educativo. A este punto, la Laudatio Si le concede especial importancia y un espacio relativamente amplio. De las diversas instancias educativas, concede un papel fundamental a la familia y da numerosos ejemplos de la vida cotidiana: reciclaje, uso del agua, uso del transporte público, etc. E insiste en que crear
hábitos ecológicos no es el mero obedecer normativas, sino que debe partir de motivaciones adecuadas y de una profunda transformación personal. La conversión ecológica implica la conciencia de formar con los demás seres del cosmos, especialmente el planeta Tierra, una comunión universal. Está relacionado con una actitud estética ante la realidad. Por poner un ejemplo, ante un bosque cabe la mirada económica y utilitarista que ve, ante todo, el beneficio económico que se puede obtener de la madera si se talan los árboles, o de la urbanización de adosados que allí podría construirse, o de la conversión en un amplio espacio deportivo. Pero cabe también la consideración de la belleza del paraje, la armonía de la naturaleza, sus silencios, sus rumores, la ebullición de vida que hay en todo bosque. El Papa dice que se dirige a todas las personas de buena voluntad y por eso no le voy a seguir en las reflexiones que hace para los creyentes. Pero sí creo que hay que reivindicar la espiritualidad con una dimensión profundamente humana que lleva a descubrirnos en conexión con la naturaleza, a considerarla como un don gratuito, a la admiración, a la paz interior, a asomarnos al misterio quizás sin respuestas de la vida, a valorar cada momento sin apegarnos a lo que tenemos y sin entristecernos por lo que no poseemos. El ecologismo integral supone una conversión antropológica y una espiritualidad de resistencia ante el sistema tecnocrático y depredador que nos invade. La sobriedad que se vive con libertad es liberadora. Se puede necesitar poco y vivir mucho cuando se cultivan otros valores, como los encuentros sociales, la participación en iniciativas solidarias, la música, la literatura, el arte, el contacto con la naturaleza, o se descubre la asombrosa riqueza de cultivar conscientemente el silencio. Todo está relacionado, he repetido a lo largo de esta charla. La crítica ecológica es inseparable de la crítica social, pero en la raíz está una desmesura antropológica. Por eso, no basta con hablar solo de la integridad de los ecosistemas. Hay que hablar de la integridad de la creación, empezando por la crítica antropológica, que es la que se refiere al ser humano, del que depende ahora la dirección que adopta la evolución de la vida en nuestro planeta. Nada más. Como cualquier otro animal de la creación o de la tierra, siempre su estrategia es alcanzar el máximo posible de explotación de los recursos que tiene a su alcance. La tecnología en su desarrollo ha hecho que esa explotación haya sido cada vez más intensa. El primer gran salto tecnológico que tiene la humanidad es el neolítico. No es la máquina de vapor, ni el motor de explosión, ni nada. Es el neolítico. Es decir, cuando el ser humano aprende a cultivar algunas plantas y domestica algunos animales. Podríamos decir que esclaviza algunas especies de plantas y de animales, las cuales cultiva y las devora para su propio tal. Eso provoca un incremento poblacional que está registrado más o menos estimado, primero en los países, vamos a decir, de Eurasia, y luego se extiende, el neolítico, etcétera, etcétera. Pero es una revolución brutal, que además permite un incremento demográfico de la especie humana. Realmente la hace diferente, la hace, ya no es un elemento del ecosistema, es que ya transforma el ecosistema a su propia conveniencia. Un campo de cultivo no es un ecosistema natural, es un ecosistema completamente artificial desde hace 10.000 años. Lo viene siendo y ahora lo es. Lo que pasa es que ahora aplicamos ya cada vez tecnologías más sofisticadas y más potentes. De esta manera, con este sistema de explotación general, hemos llegado a ser
8.000 millones de personas. Es decir, somos 16 veces más personas en la Tierra que las que había, vamos a decir, en la época de los romanos, por poner un punto, ¿no? En el año 0, en el año número 1. Entonces, claro, 16 veces más de personas que comen 3 veces al día, que además ha conseguido que el sistema produzca para que se pongan mucha más ropa, en vez de ir con una única túnica toda la vida, pues ahora tenemos un armario lleno de ropa. Tener coches, por ejemplo, pues no es casual, en el mundo se estima que hay 1.400 millones de coches. No todos están en los Estados Unidos y en Europa, hay muchísimos coches en los países que llamamos del tercer mundo, pero muchísimos. Hay atascos en todas las ciudades capitales del mundo, incluso en África y en América del Sur y en todas partes. O sea, esto es un no parar en el consumismo, en la extracción de recursos, que viene avalado por una tecnología que es imparable también. El desarrollo tecnológico no es irrestricto, aquí nadie restringe nada. Entonces, claro, detrás de todo esto está el crecimiento demográfico, que he observado por todos los documentos que ha citado, no se dice nada de que aquí somos muchos. Claro, somos muchos, 8.000 millones, que son 8 billones de los anglosajones, o sea, 8 por 10 elevado a 9 personas, con tendencia a incrementarse. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que se debía de reflexionar sobre el tema. Es decir, la humanidad ha ido dando saltos de crecimiento demográfico sucesivamente a lo largo de su desarrollo histórico, desde el inicio del Neolítico hasta hoy, que es el espacio temporal que yo creo que deberíamos de contemplar. Por resumir, ¿cuál es la opinión que merece el ponente sobre el tema de la demografía en la especie humana? La pregunta. Ya, pero no lo contestas. Vamos a ver, yo sobre la demografía pues no tengo ningunos conocimientos especiales, ni tan siquiera una opinión particular. Yo creo que puedo decir lo que un ciudadano normal, medianamente informado, pues puede apreciar. Y es que, efectivamente, hoy, sin remontarnos a esa visión tan competente que tú has hecho, pues efectivamente la demografía es, en nuestra misma sociedad, pues un problema de trascendental importancia. Los cambios demográficos a que estamos asistiendo en nuestro pequeño hueco, pues son espectaculares. Nuestra sociedad está cambiando y va a cambiar de una forma radical por razones demográficas. Natalidad baja en un lugar, el problema de la migración, estamos asistiendo pues a estos cambios, ¿no? Es decir, una generación se da cuenta de lo que, pero no lo percibe ella del todo. Sabemos que estamos involucrados en un proceso de ese tipo. ¿Qué puede suceder con la humanidad? Bueno, pues se especula. Creo que Marx mismo está diciendo que lo que hay que preparar es la habitación de la humanidad en Marte, porque como no vamos a acabar en la Tierra, los humanos tendremos que ir a habitar a Marte. Y esto es precisamente una de las opiniones que Marx está expresando estos días en su periplo por Europa, ¿no? Claro, es una visión demográfica que yo creo que tiene mucho, pues, de ficción. Quizá, pues, no sé si lo dice para provocar reacciones políticas en la actualidad o si lo dice para preparar negocios, porque si hay que preparar ya los habitáculos para la humanidad en Marte, me imagino que las inversiones tienen un carácter impresionante, fabuloso, impensable, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias por la charla, la verdad es una charla muy interesante y bueno, yo opino que
los que estamos aquí, el 99%, seguro que estamos de acuerdo con la exposición que nos has hecho y tal. Pero claro, y enlazo también con la intervención del interlocutor anterior. Hay que ser realistas. Conjugamos con la Iglesia, con cada uno con sus creencias, respetándolas, pero hay que ser realistas. ¿Dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? Y entonces, viendo dónde estamos y a dónde hemos llegado, y por qué estamos donde estamos, deberíamos de hacer un análisis más, diría yo, no profundo, sino más frentista. Frentista frente a la gente, frente al egoísta, que lo único que hace utilizar todas estas historias para enriquecerse él personalmente, y que los demás vivan como estamos viviendo. Y entonces, en esa línea, yo creo que los estandartes, pues el Papa o otra serie de personajes, yo digo estandartes de personas importantes, pero que teóricamente no hacen uso de esa aprovecharse de los demás, sino que piensan en los demás. Yo creo que ha llegado el momento de pasar al enfrentamiento real y a llamar las cosas por su nombre. Tú lo has mencionado también muy bien. Yo me estoy refiriendo a esos magnates, estamos hablando de Elon Musk, 450.000 millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y para qué sirven? ¿A dónde va? Y todavía el tío no se conforma, saca el tema de Marte. Pero yo creo que al final, pues la Iglesia o el Papa o otra serie de señores deberán de decir, este señor es un egoísta, este señor va donde va y no practica la justicia social. Lo que pasa es que va en contra de la filosofía fundamentalmente de los americanos, porque los americanos al final lo que tratan es eso, de hacer dinero, más dinero, más dinero. Entonces, claro, yo creo que es que todo esto, vamos a poner un ejemplo, a ver, ¿a quién ha llegado todo esto, esta exposición que haces tú, o la encíclica o lo otro? ¿A cuántos millones de personas? Y Elon Musk a través de su Red X, o el amigo el Zuckerberg, que ha salido también ahora, que se apunta también a que los bulos es igual, que cada uno diga lo que le parezca, aunque sea bulo o no sea bulo. Cuando salen por la red, ¿a cuántos influencian? Hemos visto en las elecciones de Rumanía, o sea, un candidato que estaba ahí, que nadie esto, llegó el amigo Putin, a través de su eso le apoyó y teóricamente ha salido presidente, teóricamente, porque se han echado abajo las elecciones. Entonces, a lo que voy es que estamos en un mundo muy complejo, donde por muy buena voluntad y muy buena historia que tengamos todos, el poder, o buscamos alguna forma de contraponer ese poder en el sentido de llamar a las cosas por su nombre, o si no, yo pienso que ellos siguen, pues eso. Luego el siguiente es Marte, y después de Marte vendrá Júpiter y vendrá Neptuno, lo que haga falta. Pero él, a vender sus Teslas, a vender sus negocios, sus satélites y sus historias. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? Sí. Yo has dicho una palabra a la cual me quiero agarrar, que es lo de realista. Efectivamente, yo creo que el diagnóstico intelectualmente que hace Francisco, yo creo que el diagnóstico es intelectualmente muy riguroso, muy penetrante, muy radical, pero luego la política es siempre el arte de lo posible. Y en el arte de lo posible, bueno, pues creo que hay que saber jugar. Y el acuerdo a que se llegó con la Agenda 2030, a mí me parece que es positivo y que sería necesario que se cumpla. Lo que pasa es que no se está cumpliendo. Entonces, el año 2015, en París, se firmó, todos los estados de la ONU firmaron un acuerdo para los 17 objetivos de la sostenibilidad. Cuando Trump llegó al poder, tomó a la presidencia de Estados Unidos, desvinculó a los Estados Unidos, se salió de ese acuerdo.
y ahora se volverá a salir. Eso es gravísimo, porque además, desgraciadamente, esos objetivos no se cumplen. Pero es que si además la máxima potencia empieza por hasta desmarcarse de ellos, es decir, me parece que una de las presiones populares, una de las presiones que la sociedad debería hacer es que por lo menos estos objetivos sostenibles, bueno, pues se cumplan, que se llegue a ellos. No se está llegando, bueno, pero ahí sí nos encontramos con un paso realista. Entonces, me parece que, por una parte, hay que ser conscientes de la verdadera dimensión del problema, y pues es muy profundo. Cuando hablamos de una conversión antropológica, pues eso, amigo, es un reto prepolítico y personal de gran envergadura, pero luego las medidas políticas son decisivas. Entonces, bueno, exigir que los gobiernos y que las instituciones internacionales den esos pasos y cumplan compromisos que están firmados y que desgraciadamente pues no se cumplen, ¿no? Y además la gente tenga conocimiento de que esos objetivos existen, de que esos objetivos, porque el debate político entre nosotros pues va por otros derroteros, yo creo que mucho más superficiales, pero no tiene presente y la gente desconoce estas medidas y estas obligaciones que se han adquirido. Sí. Rafa, muchas gracias. A ver, muchas gracias por la charla. Me parece que ha estado estupenda y gracias por venir a darnos aquí la conferencia. Yo cuando leí la encíclica hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una ya las he explicado bastante, que es la visión que tenemos de que parece ser, según el Génesis, que el ser humano tiene barra libre para hacer lo que quiera en la Tierra, ¿no? Lo curioso es que esta barra libre supone no solamente lo que has dicho tú de la naturaleza, sino respecto a otros seres humanos a los que se puede esclavizar, se puede movilizar, se puede hacer en función de una minoría, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo has explicado muy bien y creo que es una de las cuestiones que es muy interesante. Y otra cosa que viene también recogido es, yo creo que no tenemos que delegar solamente en los políticos los cambios. Si nosotros no cambiamos, si nosotros no asumimos nuestra responsabilidad y de alguna forma construimos un nuevo paradigma digamos, social, de valores, lo que va a salir en las elecciones es, si la gente lo que quiere es más coches, más viajes, más consumo, van a votar a los que les proporcionan esto. Entonces, ahí tenemos el ascenso de la extrema derecha y de muchos partidos que pueden prometer, o sea, que por ejemplo, el cambio climático es una anomalía o es una tontería, ¿no? El otro día un líder de extrema derecha estuvo diciendo que en cuanto llegue a poder van a quitar todos los parques eólicos y todas esas cosas, van a volver al carbón, ¿no? Entonces, el gran reto que tenemos ya como ciudadanos, aparte de votar adecuadamente, es tener un comportamiento, digamos, adecuado con unos valores y que de alguna forma rompan con ese consumismo y ese modelo actual. Entonces, a mí en la encíclica habla de diálogo entre diferentes. Es decir, no solamente cristianos y de otras confesiones, o ateos, o agnósticos, que entre todos ese diálogo implantemos, digamos, una práctica y una forma de vivir distinta, que no sea patrimonio de una sola ideología, sino de un conjunto de personas que proponen una forma de vida diferente. Y eso, no sé, me parece que si existe alguna experiencia de este tipo, igual en Latinoamérica, en algunos sitios, pues si podrías apuntar alguna cosa sería muy interesante. Gracias. Lo que está en cuestión, que creo que es lo que he expuesto a lo largo de toda la charla, ¿no? Es que lo que está en cuestión es un sistema social, una forma de relacionarse con la naturaleza, pero también, y está en la raíz, una forma de entender al ser humano, es decir, una antropología. En el fondo está en cuestión ese asunto, ¿no?
cómo se entiende el ser humano y cómo vive el ser humano. Por eso digo, todo está relacionado, ¿no? Creo que lo que sí hay son experiencias pues parciales, y hay grupos pues que realmente han introducido unas formas de vida en que bueno pues rige una cierta sobriedad. Me parece que sí hay iniciativas de ese estilo, incluso en los textos se proponen el que bueno pues hay que empezar por experiencias sociales de que es posible, ¿no?, organizar la convivencia humana de una forma diferente. Sí. A ver. En relación con lo que hemos hablado antes y lo que ahora ha comentado también, yo creo que estamos todos en la misma línea de que esto, digámoslo así, es un germen que está aquí, que es bueno, que es muy positivo, que hay que buscar, pero vuelvo a insistir, por encima de eso hay una red que mueve los hilos, que se encarga de que a gente como las que estamos aquí no sean totalmente impermeables, no traslucen hacia digámoslo así, mayores grupos de comunicación, o sea, que se haga grande, vuelvo a insistir, como el Elon Musk o el Meta o el otro. Y decías, no, porque para eso están los acuerdos que se han firmado. Y yo te voy a decir, ¿qué acuerdos hay en la ONU más importantes que respetar la vida humana? Y tenemos ahí la guerra de Palestina, donde 60.000 personas se las han llevado por delante, y ahí está, Naciones Unidas, con los poderes fácticos, con los poderes que mueven los hilos. Eso es el problema que tenemos. Eso es porque buena voluntad, hay mucha buena voluntad, pero esa gente está totalmente neutralizada por este tipo de gente que al final, como comentaba mi compañero anterior, lo único que venden es la moto, el coche, el tal, y nada más. Y lo demás, como decía el otro, el que venga atrás que arree. Ese es el mayor problema que yo veo en estos momentos. Sí, yo te voy a decir, todo está relacionado, que se repite una y otra vez. El sistema que permite permanece con cierta indiferencia ante lo de Gaza es el mismo sistema, bueno, pues que lleva una vida de despilfarro, de consumo, y que en el fondo no quiere plantearse un problema. Bueno, las generaciones que vengan detrás, que se las arreglen. Sí, bueno, es lo mismo. O sea, el desquiciamiento social, la relación perversa con la naturaleza tan frecuente, todo está relacionado. Porque hemos hablado de la depredación de la naturaleza, pero es que podríamos hacer unas consideraciones más sencillas. Basta ir a zonas turísticas y decir, pero ¿cómo se ha podido permitir estas urbanizaciones, ¿no? El construir de esta forma abigarrada. Aquí no ha habido más que una cosa, que es especulación, es el afán de dominar y de ganar. Bueno, lo puedes ver en el ámbito laboral, lo puedes ver en el ámbito y lo puedes ver, desde luego, en el ámbito urbanístico, a poco que recorras la costa de los lugares más turísticos, ¿no? Y construir, incluso, bueno, pues donde es suicida, porque por ahí tendrían que discurrir las aguas en caso de que haya, pues, unas lluvias fuertes, lo que sea, ¿no? Y bueno, viene la catástrofe, pero bueno, todo eso es responsabilidad del ser humano, bueno, que es ahora quien realmente, pues, la evolución ha ido avanzando, ha ido progresando en una determinada dirección, pero cada vez la responsabilidad del ser humano es mayor, porque sus posibilidades de intervención sobre la naturaleza
desde el Neolítico hasta hoy, que es verdad, el Neolítico, pero hoy somos mucho más grandes. Hoy tenemos la capacidad de degradar la naturaleza a extremos inconcebibles y hasta de destruir la misma humanidad. Hemos llegado por eso a una situación de emergencia, porque el proceso que viene de tan lejos ha llegado a una situación en que estamos viendo el abismo. Pero nos damos cuenta de que esto tiene muchísimas ramificaciones. La envergadura del problema no la podemos negar. Lo que tenemos que ver son los pasos posibles para alterar, modificar, y la modificación tiene que ser real, pero no será repentina, para modificar esta situación. Y quizá, si el gran problema para mí, hoy es no tanto económico, como cultural e ideológico. Hoy, ¿por qué los pobres votan a la derecha? Porque los pobres están votando a la derecha. Los que votaban al Partido Comunista en Marsella hoy votan a Le Pen. Y los votantes de Trump son la gente pobre de Estados Unidos en estas últimas elecciones. Hay un problema de carácter cultural e ideológico que es lo que está dando fuerza a los extremismos radicales de derechas y antidemocráticos. Y quizá esta percepción de cómo están cambiando las cosas es una novedad ahora, ¿no? O sea, lo que estamos asistiendo en Europa y en el mundo, que estamos un poco asustados porque no sabemos interpretarlo, yo tampoco sé, desde luego, interpretarlo es esto, ¿no? La fuerza que tienen ideologías y movimientos culturales, bueno, aislacionistas, xenófobos, nacionalistas radicales, y que, bueno, pues resulta que gobiernos que pueden presentar un balance económico aseado y hasta positivo, sin embargo pierden las elecciones. Biden presentaba un balance económico aseado y sin embargo ha perdido las elecciones. ¿Qué pasaría en España si hoy hubiese elecciones?